a la Defensoría del Pueblo que se ha hecho presente, sé que también viene en camino el Ministerio de Justicia. Este es el informe anual que nosotros periódicamente hemos presentado con respecto a los avances, retrocesos o cualquier cuestión que tenga que ver alrededor del tema de los derechos humanos en las poblaciones LGBTI en Ecuador. Esto se da justamente gracias a el Observatorio para el Summa Causae o el Buen Vivir LGBTI, que fue creado en el año 2013. A este informe lo alimentan, si podríamos decir así, varias organizaciones a nivel nacional. Está la Asociación Silueta X, está la campaña Acuerdo por la Igualdad, está el colectivo Es Mi Familia de Pichincha, está el Observatorio LGBTI de Pichincha, está el Observatorio Ciudadano Antiacoso Callejero, que está presente la compañera Transglobal, está el colectivo LGBTI de Santo Domingo. Entonces, a partir de eso, nosotros creemos importante justamente dar a conocer acerca de los resultados del informe y también considerar que el informe forma parte también de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, ¿no? Más adelante, por ahora voy a leer parte del informe y cuáles son nuestras resoluciones con respecto a este año, ¿no? Tiene una introducción, el informe lo pueden descargar ya, en este momento está subido desde la página de la Federación, www.federacionlgbti.com. Se acercan al enlace del menú donde dice logros y allí el primer ítem que sale justamente es el informe. Entonces lo pueden hacer, incluso en este mismo momento, insisto, no trajimos una copia del informe porque es cerca de 47 páginas y lamentablemente no podemos imprimir tanta información. Recordemos también el tema del medio ambiente. Entonces, si ya tenemos el documento digitalizado, lo pueden descargar desde acá. Incluso dentro de los boletines también se encuentra la dirección del enlace, ¿no? Gracias a los medios de comunicación que se han sumado en este momento. Entonces, hablaba acerca de la estructuración del informe. Empieza con una introducción, empieza con temáticas de los antecedentes de los derechos humanos de la población LGBTI. Me encantaría mostrarles, como les dije, pero como tenemos a los medios de frente, si prendemos el proyector, lamentablemente les va a fastidiar. Tenemos, por favor, tenemos una estructuración acerca del buen vivir, del cual nosotros también creemos y somos parte justamente de este proceso del buen vivir. Es importante recalcarlo. Y con esto empiezo los datos estadísticos. Para el año 2016, a pesar de que el informe se lo presenta obviamente el presente año 2017, pertenece la información al 2016. Tenemos un 34% de denuncias formales y un 66% de denuncias informales, de un universo total de 104 denuncias, ¿no? Hay que reconocer que existen denuncias que llegan a un punto determinado donde se las formaliza con las instituciones distintas, por ejemplo la Defensoría del Pueblo, a veces con la Fiscalía, a veces con el Consejo de la Judicatura. Eso depende de cualquier acto o discriminación que haya ocurrido a la persona de la comunidad LGBT, ¿no? Incluso hay denuncias también que tienen que ver con los propios medios de comunicación que se han presentado, por ejemplo, en la Superintendencia de Comunicación. Hemos desglosado un universo. Por ejemplo, tenemos en asesinatos 11%. En relación al año 2015, el año pasado 2016 hubo una disminución de cerca del 60% de asesinatos. Nosotros registramos en el año 2015 9 asesinatos y lo que ocurrió del año 2014 hubieron 4 asesinatos. Lo que va presente del año 2017, que sería el informe para el siguiente año, el 2018, van registrados 2 asesinatos. Es importante también hablar de los informes anteriores y de lo que va ocurriendo en la actualidad, porque podemos cotejar la información y ver si es que realmente estamos avanzando, si es que se disminuyen las cuestiones discriminatorias, si es que se va avanzando justamente con todo el proceso que se está llevando a nivel nacional, ¿no? Un dato estadístico que recién salió el año pasado es, por ejemplo, las amenazas de muerte. Ese dato se mantiene este año con un 3%. Un nuevo dato estadístico que no había salido el año pasado, este año se presenta, por ejemplo, con el uso de baños. Han existido denuncias, por ejemplo, en contra de discotecas, en contra de centros de estudios públicos, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos, si no me equivoco, y aquí mismo en la provincia del Guayas ha habido denuncias con respecto a estudiantes que quieren acceder al uso de baños, que son personas trans,
y las autoridades no les han permitido. Afortunadamente, en los casos que se han presentado, por lo menos en el año pasado y en el presente informe, estos casos están disueltos, ya las autoridades han entendido que una persona trans puede hacer uso del baño dependiendo de su género en el cual se autodetermine, pues, ¿no? Tenemos discriminación en ámbito de salud, un 9%, también han sido evacuadas de forma adecuada. Hay denuncias contra medios de comunicación, existe un 17%, creo que la gente y la población LGBTI que se empodera, poco a poco va presentando denuncias a los que creen que por supuesto se sienten atentados, ¿no? Tenemos violencia, 3%, suicidios inducidos, existe uno justamente en la provincia de Pastaza, en Puyo, de la compañera Anaí. Fue un caso bien escuchado que la compañera lamentablemente fue violada por un militar y al final ella le surgió un estrés postraumático y posterior a eso decidió quitarse la vida. Entonces, este caso fue un caso muy emblemático el año pasado y justamente este presente año, el 28 de febrero, si mal no recuerdo la fecha, si no está en el informe directamente, el señor Bruno Isa, fue condenado a 34 años y 8 meses de prisión justamente por la situación que ocurrió con respecto a la violación y el posterior suicidio de la compañera. Por supuesto que quisiéramos recobrarla porque una de las cuestiones de nuestra campaña era devuélvanos a Anaí, pero obviamente eso es una cuestión poco probable, ¿no? Sin embargo, eso es lo que se ha hecho justamente a partir del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, y me parece que es algo importante reconocerlo también, el actuar de la Defensoría del Pueblo en el caso, porque hicieron vigilancia al debido proceso. Recibíamos constantemente comunicaciones por parte de la Defensoría del Pueblo del Puyo específicamente, dando un informe cuando se daban las audiencias, ¿no? Han habido casos de discriminación laboral, es más, luego de esta rueda de prensa nos vamos a mover justamente al Palacio de Justicia, en donde un compañero gay está presentando una queja legal en contra de Atún Real, en donde fue discriminado. El proceso viene desde el año pasado y todavía no tiene solución, en donde estas personas lo votaron cuando él presenta su acta de unión de hecho con su pareja. Él tenía el cargo de jefe de recursos humanos, pide permiso por unas cuestiones que tenía a nivel personal y luego cuando regresa lo despiden intempestivamente y tiene incluso correos electrónicos, según hemos dialogado, sobre actos de discriminación que también, por ejemplo, descubren a personas que son VIH positivas dentro de la institución y él justamente cree que a partir de la presentación de su propio documento le sacan. Es más, tiene el sello de recibido, se me ocurre, 5 días entregado antes y después cuando se acerca evidentemente lo votan. Y eso es lo que se está trabajando ahora justamente con el Ministerio de Trabajo, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. Hay un abuso policial a unas compañeras trabajadoras sexuales. Esto ocurrió aquí en la provincia del Guayas. Nosotros presentamos la respectiva denuncia y el proceso todavía sigue. Maltrato educativo hay un 6%, violencia intrafamiliar, también sufrimos violencia intrafamiliar las personas LGBTI en un 6%, demanda de pensión alimenticia un 3%, intentos de asesinato, perdón, se me movió la página, que es distinto a las amenazas de muerte, si mal no recuerdo, creo que también es el 3%, sí, hay estafa 3%, odio 3%, abuso de confianza 3%, hay un caso de clínica de deshomosexualización en Manabí, forma parte del 3%, y ataques en medios masivos 9%. En las provincias, regularmente el dato estadístico siempre recae en la provincia del Guayas. Por ejemplo, podemos darnos cuenta que en la mayoría de los casos el 46% son de la provincia del Guayas, el 26% de Pichincha, 6% de Manabí, 6% de Santo Domingo, 6% de Santa Elena, 3% de Pastaza, 3% Sucumbíos, 3% de Los Ríos y 3% de un dato extranjero, de personas LGBT ecuatorianas que han sido afectadas en el extranjero, que también forman parte del estudio, pues, ¿no? ¿Por qué siempre la provincia de Guayas es la que tiene mayor dato estadístico? Hay que reconocer que somos la provincia más grande, la más poblada, somos una provincia tropical, cálida, húmeda, como se le quiera llamar, y eso justamente da una interacción sociológica con respecto al resto de provincias, ¿no? Hemos segregado también información por población, es decir, transfemeninas, transmasculinos,
Y, por ejemplo, para transfemeninas, de todos los casos, el universo corresponde al 37%, seguido de hombres gays, el 17%, seguido de mujeres lesbianas, el 9%, transmasculino, 3%, intersexual y bisexual, 3 y 3%. Y también tenemos un dato de LGBTI de forma general, es decir, cuando un hecho ha impactado a nivel nacional y que no solamente corresponde a una población de la población LGBTI, sino a toda la población en general, y ese dato corresponde al 29%. De los resueltos tenemos el 31% y de los no resueltos el 69%. Hay que aclarar que la gran mayoría de los casos presentados aquí son en la Fiscalía y eso requieren de 2 hasta 3 años de proceso, y entonces habrá que hacer una correlación de variables del presente informe con el informe del año pasado. Y de ahí en adelante nosotros hemos presentado casos emblemáticos, como por ejemplo el de la compañera en Santo Domingo, que buscaba que el Ministerio de Salud pudiera atenderle por el tema de su silicona, el asesinato del compañero libretista gay, que es Javier Hidalgo, que hasta el momento no se ha resuelto, es uno de los casos que tenemos como no resueltos dentro del informe. El caso de la compañera Anaí, que ya había hablado, que es un caso ya resuelto. Tenemos el caso de Michelle Olvera, de una compañera del Cantón Balsar, cuando no la dejaban ingresar al baño de mujeres. Tenemos el caso de un intersexual que intentó acceder a los servicios de salud en el hospital universitario y fue discriminado por los galenos. Eso ya se encuentra evacuado, el Ministerio de Salud respondió de manera afirmativa y el compañero está recibiendo la atención adecuada. Tenemos una denuncia en contra de una fundación LGBTI también por corrupción, también pasa dentro de los colectivos y las poblaciones y fundaciones en general, y nosotros somos también organizaciones que por supuesto denunciamos este tipo de acciones. Pasó con la Fundación Ecuatoriana Equidad, se extraviaron entre comillas cerca de $100,000. La denuncia ha sido presentada por Luis Fernando Galarza, ex vicepresidente de la Fundación Ecuatoriana Equidad, en la Fiscalía General del Estado. Todavía no se ha resuelto. Y tenemos el caso de un compañero, Naín Nieto, el que aparentemente podría haber sido sujeto de una clínica de deshomosexualización en Manabí. Tampoco fue un caso resuelto porque lamentablemente la pareja nos solicitó a nosotros que quitáramos la denuncia pública porque había amenazas en contra de su integridad física, moral y psicológica, y al final lo único que sabemos es que salió de la clínica pero que no tiene contacto con su pareja. Tenemos también el caso de una compañera en Pichincha que es trabajadora sexual y que fue arrojada desde el segundo piso de un hotel por parte de su cliente cuando se enteró que era una mujer trans trabajadora sexual. Eso todavía, lamentablemente, la policía, porque no se había presentado una denuncia en ese momento, como lo iba a hacer si ya estaba en el hospital, dejaron libre al señor porque no había supuesta denuncia. Entonces, este es un caso no resuelto también. Y de ahí vienen los logros del año 2016, el tema del género en el documento de identidad fue algo sumamente importante. Está el nombramiento que se le da a la compañera María Sol Mite Galarza, presidenta de la Asociación Comunidad Futura, por parte del presidente Rafael Correa como su delegada ante el Consejo de Género. Otro caso emblemático, otra acción emblemática que tenemos es la firma de los 7 acuerdos con el Consejo Nacional Electoral en la ciudad de Quito. Tenemos también el pronunciamiento de la Asamblea Nacional, ya que nos encontramos en este espacio, justamente para declarar el 27 de noviembre como Día Nacional de la Diversidad Sexogenérica. Eso pasó el año pasado. Es importante reconocer este avance que hemos tenido a nivel nacional. Tenemos también un protocolo de poblaciones LGBTI para privados de la libertad por parte del Ministerio de Justicia. Esto es algo sumamente emblemático y como muestra de un avance dentro del país. La materialización del género en el documento de identidad el año pasado, que lo hicimos en agosto, eso es algo importante también. El reconocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los avances que tenemos en derechos LGBTI, que lo hizo el año pasado, en el 2016, y también un caso emblemático que justamente lo representé yo con mi pareja y mi marido, cuando registramos por primera vez, utilizando la ley del registro civil, anteponiendo el apellido materno de nuestra relación en general, y con esto obviamente materializando estas cuestiones que siempre eran una disputa dentro de la sociedad en general, y sobre todo llegó a la asamblea cuando una pareja decide si es posible que el apellido materno se principalice en vez del paterno, porque legalmente, anterior a la ley que se fue aprobada, el paterno era el definitivo, el que iba primero, ¿no? Entonces, el año pasado materializamos eso.
Y de allí tenemos las conclusiones de manera general, de las cuales voy a leer unas cuantas, no les voy a leer todas porque son cerca de 12. Yo considero que, por ejemplo, la primera, que es que reconocemos la disminución de los datos estadísticos, sobre todo en asesinatos. Esto ya es parte del documento final. Sin embargo, se recomienda crear campañas para fomentar medidas más efectivas de prevención del estigma, la discriminación, violencia y asesinatos. Estas líneas estratégicas deben tener como objetivo transformar la percepción social, las actitudes y comportamientos que causan el odio contra nosotros, la población LGBTI. Al Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, que lo tenemos presente aquí, el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Salud han mostrado claros avances con respecto a la inclusión dentro de sus registros documentales las categorías por orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, las mismas deben ser transversalizadas en todas las instituciones estatales, como por ejemplo la Fiscalía General del Estado. Incluso hace 2 semanas fui a presentar una denuncia y todavía no hay esa separación como hay en estas otras instituciones. Hay que reformar las leyes orgánicas de trabajo y educación que permitan la penalización de la discriminación, ya no solamente una sanción administrativa o económica, sino una penalización con respecto a la discriminación, estigma y exclusión por orientación sexual e identidad de género. Establecer mecanismos para la evaluación de funcionarios, esto es importantísimo, de todas las instituciones estatales durante el contacto cotidiano con las personas LGBTI en todas las instituciones del país. Hay que hacer evaluación de cómo los funcionarios, no solamente en relación a la población LGBTI, sino en relación a la población en general, al ciudadano en general, cómo es tratado ante un funcionario público. Lamentablemente todavía hay casos en donde funcionarios abusan de su poder o lamentablemente no tienen el valor agregado de tratar de una manera adecuada a los ciudadanos. Entonces nos parece que esto es una recomendación importantísima que debe ser implementada, ¿no? A los gobiernos autónomos y descentralizados se los invita a crear ordenanzas municipales antidiscriminación en razón de orientación sexual e identidad de género. Recuerdo que desde el año 2014 estamos presentando una ordenanza antidiscriminación en el municipio de Guayaquil y todavía no tenemos respuesta. Y solicitamos al Ministerio de Cultura crear un programa específico sobre las poblaciones LGBTI que permita ir influyendo actitudes homofóbicas o transfóbicas con la finalidad de crear una sociedad más respetuosa e inclusiva. De mi parte, muchas gracias. No sé si la Defensoría del Pueblo quisiera... Claro, también no podrían ahora la persona que tenga. Ok, entonces, si tienen preguntas, no sé si quizás los de la Casa Legislativa también, si tienen algunas preguntas nos pueden hacer en este momento. ¿Cuál es la conclusión de todo este informe que presentaron ahora? Bueno, de forma general podemos decir que existe todavía discriminación. La compañera justamente que está dentro del Observatorio Antiacoso Callejero puede también decirlo más adelante. Quizás hayan avances en algunas materias, pero sin embargo se van saliendo nuevos datos estadísticos de discriminación, como por ejemplo el tema del uso de baños de estudiantes en los colegios. Entonces, en otras cosas se reduce. El tema de los asesinatos es pronunciado, el tema del casi 60% de disminución de asesinatos en relación al 2015, con relación a este informe que es del 2016. Entonces, quiere decir que por lo menos ahora quien tiene odio contra la población LGBTI lo piensa 2 y 3 veces antes de matarlo. O sea, por hablar de manera general. Ya no es que directamente nos cogen y nos asesinan. Quizás estamos avanzando, también es malo, pero trato de decir que se va disminuyendo este tipo de agresión y violencia en contra de nuestra población. No sé si tú quieres mencionar algo. Bueno. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Y les recuerdo que si desean leer el informe completo lo pueden descargar de www.federacionlgbti.com. Buscan el enlace logros y desde ahí lo pueden descargar todo el documento en general y lo pueden evaluar, pueden ir sacando sus propias conclusiones de manera general. Muchas gracias.